piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 1 de diciembre. Estamos iniciando el nuevo mes, el nuevo mes de este año, pero el último del año también, ¿no? Entonces, pues por ahí estamos terminando. Ahorita están viendo un poco diferente aquí la camarita porque por el momento cambié de software porque con el otro estaba teniendo problemas con el cortafuegos. Entonces, pues por ahí cambiamos de software en lo que encuentro una solución creativa, ¿no? Así que bien, vamos a continuar y es que vamos a retomar el arte de la guerra, pero como se los había dicho, para avanzar hay que regresarnos tantito para entender o recordar en qué nos habíamos quedado. Dice, si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando con rapidez, y si es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde o en una casa ardiendo, ¿no? Vamos a hacer una pausa ahí porque quiero mostrarles una cosa, ¿no? Una barca que se hunde o una casa ardiendo, ¿no? Aquí está, como verán, se puede ver aquí pues lo que parece ser el diseño de una casita. Vamos a hacer una captura de pantalla para poderlo ver un poquito mejor, ¿no? Vamos a traernosla acá y lo vamos a pegar ahí, ¿no? Ok, como podrán ver, aquí está la casita, así, asá, ascuya, acá, acá. Nada más le faltó aquí. Es que no sabían dibujar muy bien, ¿no? No supieron dibujarlo muy bien. Pero si le ponemos acá, pues entonces esto sería como su chimenea y el humito, ¿no? Así merito. Y no es que esté yo utilizando demasiado la imaginación, sino que el asunto se da en Playa Malaqué número 11, ¿no? Entonces, vamos a ver, es... ok, acá. Entonces, estamos en Malaqué, Malaqué 11, ¿no? Y acuérdense que por ahí también quedamos que tienen dislexia un poco rara porque no voltean las cosas como debería de voltearlas un disléxico, ¿no? Sino muy a conveniencia, pues. Entonces aquí quedaría volteándolo disléxicamente muy a conveniencia, como que, ahí está, ahí está, y nos falta la, ¿no? Que, la, ¿no? Entonces, ahí se parece un poco esto. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a regresarnos poquito. Dice, las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde
o en una casa ardiendo, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el meollo del asunto? ¿Cuál fue el trasfondo de ese asunto? Si estamos hablando de que se dio en un terreno mortal, muy probablemente entonces, pues no tenía como tal yo posibilidades de haber sobrevivido si no me bajo. Número uno. Número dos, a lo mejor si me meto, toda vez que mi mamá estaba aquí estorbando en la entrada y paralizada y gritando, muy probablemente me hubiesen hecho daño, ¿no? Número tres, toda vez que decidí enfrentarlos, y es cosa que no se esperaban, incluso que se sacaron de onda, no supieron qué hacer, entre muchas cosas que se dieron ese día, pues ahí tenemos toda una psicopatía que se desarrolla alrededor, psicopatía de la que al parecer todavía siguen adoleciendo, ¿no? Pero bueno, así que, pues sí es importante entonces llegar al fondo del asunto porque un juego no era ni tampoco una broma, ¿no? Así que bien, vamos a continuar. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a ver qué dice la lectura. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos? 5 minutos con 56. Bien, esperemos que no falle nada aquí con el audio ni nada, porque si no tendríamos que volver a grabar, ¿no? Así que, así que bien, vamos a continuar. Dice, así pues, no combatas un terreno de dispersión, no te detengas en un terreno ligero, no ataques en un terreno clave ocupado. Por ejemplo, no dejes que tus tropas sean divididas en un terreno de comunicación. En terrenos de intersección establece comunicaciones. En terrenos difíciles entra aprovisionado. En terrenos desfavorables continúa marchando. En terrenos cercados haz planes. En terrenos mortales lucha, ¿no? Pero pues siempre debes de estar en el entendido que sobre todo cuando estás en guerra, que casi cualquier terreno podría ser de ese estilo, ¿no? Y pues ya dependiendo de la estrategia, pues depende del que va al mando, del que va a dar las órdenes, determinar exactamente de qué clase de terreno, porque una cosa es luchar y otra es luchar con estrategia, ¿no? Así que, bien, aquí, una vez que hemos estado analizando con calma, con mucho tiempo, el trasfondo, incluso el trasfondo de algunas cosas que se debieron de haber dado, ya haciendo un análisis, llegando al final casi del año, que se debieron de haber dado a lo mejor en el transcurso del año y que afortunadamente, gracias a Dios, no se dieron. eh, Siempre tienes que analizar las estrategias, siempre debes de estar prevenido. Y a mí algo que me funcionó a lo largo de la vida y aún haciendo como tal un plan de vida es pensar en diferentes escenarios y sobre todo en el peor de los escenarios, eh, considerar que se va a hacer realidad, ¿no? Y sorpresivamente así fue. Justamente el peor de los escenarios que preví, justamente fue el peor de los escenarios que se dio. Y afortunadamente ya lo tenía previsto como el peor de los escenarios y como tal, pues ya tenía por ahí mi protocolo de actuación, qué hacer en caso de, ¿no? Digo, por eso realmente hay muchas cosas que no me preocupaban. Digo, sí, sí, ¿no? Sí, porque pues a uno, vaya, uno es ser humano y le preocupa su bienestar, ¿no?
pero al final del día también uno tiene protocolos que seguir y medidas de seguridad que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando cualquier payaso me quiera vender la idea que esto se trataba de una bromis, pues que evidente es que no es así, ¿no? Algo así que viene de un libro que se llama El arte de la guerra, en donde te hablan de un terreno mortal, en donde muy probablemente tenían nada más dos escenarios, uno en donde de alguna manera me quedaba pasmado del miedo y no me bajaba del coche, y el segundo en donde me metía corriendo a mi casa, pero no se dio ni el uno ni el otro escenario se dio. Cosa curiosa, de hecho, se confundieron. Tan se confundieron que no supieron qué hacer. Eh, el cuate que se terminó llevando la mochila, porque se llevó la mochila y no me pidió el celular, lo único que me pidió fue la cartera, y sé por qué me pidió la cartera. Lo que quería era la credencial del lector, a lo mejor para hacer alguna clase de fraude, chanchullo, etcétera, etcétera. Pero se llevó la cartera, jamás la abrió, no se dio cuenta que lo que iba en la cartera no era ni mi credencial de lector, ni mi tarjeta de banco, sino iba una tarjeta de metro, y hasta eso era una tarjeta de metro de estudiante, que te traía algunos beneficios, ¿no? Entonces, muy probablemente, cuando se la llevó seguía funcionando. Yo me la encontré porque yo creo que se le cayó a algún estudiante, y cuando me la encontré, de hecho, traía saldo. Y dije, en algún momento la cancelarán, porque entiendo que ese tipo de tarjetas, cuando se te pierden, agarran y la cancelan. Y el chiste es que el estudiante no la canceló, y digo, tampoco me duró tanto tiempo. Me duró aproximadamente unos 15 días que la pude estar usando, y no la canceló en esos 15 días. Pero si esta persona llegó a usar el metro, muy probablemente, pues se supo o se ha sabido exactamente por qué metros anduvo esta persona usando esa tarjeta, ¿no? Así que, de hecho, le salió contraproducente ese asunto, ¿no? Sobre todo porque considero que lo que le pasó ese día, hubo muchas proyecciones, tanto así que ese mismo día en la noche no pudo dormir, y al día siguiente vino a hacer sus barrabasadas, ¿no? Así que bien, barrabasadas que después se repitieron y las hablaron así abiertamente, ¿no? A mí lo que me sorprende es cómo cierto grupo de personas puede tomar ese tipo de cosas como un juego, como una diversión, incluso burlarse del hecho, ¿no? Pero al final del día también sé que se trata de una psicopatía en donde hacen o maltratan a las personas nada más por diversión, ¿no? Por eso se llama así, es una psicopatía, ¿no? Entonces, eh, no me había topado con ese perfil tan repulsivo para mí, porque pues ahora sí que yo fui el afectado, pero pues también son cosas que existen y así se deben de tomar. Entonces, la próxima vez que alguien les haga una broma cruel, tengan mucho cuidado, porque justamente el Joker también era un payaso, ¿no? Así que, bien, continuemos, ¿no? Y sobre todo un payaso que le gustaba llamar la atención, ¿eh? Y de esos, fíjense que me ha tocado conocer muchísimos, 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 ¿no? Y de este tipo de cosas de gente curiosa que me ha tocado conocer, les voy a platicar una anécdota. Hace tiempo, por ahí, y eso porque hace 2 o 3 días les platicaba de cortar por lo sano, en el sentido de que cuando una relación te está afectando, o ya no es lo mismo, o se dañó por lo que gustes y mandes,
pues dices, ¿sabes qué? Hay que cortar por lo sano, ¿no? Para que ninguno de los dos se ofenda o se vaya a lastimar o lo que tú gustes y mandes, ¿no? Y en esas andábamos y en algún momento me llegó a tocar la experiencia de que se presentó la señorita Lozano, ¿no? Y me dice, oye, yo soy la señorita Lozano, ¿no? Y de hecho sí le dije, no, pues fíjate que ese chiste, o sea, ese chiste, comentario, lo que gustes y mandes, no es la primera vez que lo haces. De hecho, me puedo anticipar muchísimo, muchísimo en el tiempo, pero tengo que tratar de una forma amable, amigable, amistosa, etcétera, etcétera, porque en realidad yo soy así, ¿no? O sea, sí con a lo mejor con un buen carácter, pero también poniendo cierta distancia de por medio. Así que no te voy a decir señorita Lozano, pero sí te voy a decir que eres tremenda, ¿no? Entonces, a mí me resultó muy, cómo se podrá decir? Muy efectivo, porque cuando algo pasaba que no estaba bien, pues mi comentario con toda normalidad era decir, pues eres tremenda. Y así de sencillo y no me metía en problemas porque incluso sabía que le había dicho que le iba a decir así, ¿no? Entonces se tomaba con toda la normalidad y con toda la normalidad del mundo, ¿no? Y es que muchas veces no hay que entrar en conflicto, sino aprender a sobrellevar a las personas. No es la primera vez que hago ese tipo de cosas y de hecho incluso ni siquiera se ofenden porque incluso se identifican con ese adjetivo calificativo, ¿no? Y sí, ¿no? Digo, pues evidentemente sí es cierto, ¿no? Entonces, pues bien, a lo que voy es que a veces hay que tratar de evitar el conflicto y tratar de ser eh, tranquilos, calmados, controlados y asertivos. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Ahora sí, ya dicho lo que la contada la anécdota que les quería contar, vamos a continuar, ¿no? Y también vamos a finalizar, yo creo que con este párrafo, porque se nos está acabando el tiempo, ¿no? Dicen, en un territorio de dispersión los soldados pueden huir. Un terreno ligero es cuando los soldados han penetrado en un territorio enemigo, pero todavía no tienen las espaldas cubiertas, por eso sus mentes no están realmente concentradas y no están listos para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en un terreno clave. Lo que es ventajoso es llegar primero a él. No debe de permitirse que quede aislado el terreno de comunicación para poder servirse de las rutas de suministro. En terrenos de intersección estarás a salvo si estableces alianzas. Si las pierdes, te encontrarás en peligro. En terrenos difíciles, entrar aprovisionado significa reunir todo lo necesario para estar allí mucho tiempo. En terrenos desfavorables, ya que no puedes atrincherarte en ello, debes apresurarte a salir. En terrenos cercados, introduce tácticas sorpresivas, ¿no? Y es que un terreno cercado creo yo que ofrece desventajas, sobre todo para ambos bandos, ¿no? Porque en algún momento podrías llegar a quedar acorralado sin un lugar hacia dónde hacerte, ¿no? Sin saber a dónde vas, si para acá, si para acá, si para acá, para acá o para acá, ¿no? Así que, bien, digo, eh,
había muchas cosas o muchas ideas que yo ya tenía sobre ciertos tipos de personas, y justamente en esas ideas fue la base para iniciar por ahí mi tesis, que tenía como base la NOM 035, y afortunadamente me resultó, y gracias a Dios, ¿no? Porque evitó que este tipo de cosas se tornaran en una situación total y completamente peligrosa, ¿no? Porque, o si no, pues platíquenme qué creen de qué se trataba, ¿no? Porque después se llenaron y se llenaron y se llenaron de referencias, pero la cosa es que cuando las hicieron, yo no había dado a conocer nada de esto, ¿no? Entonces sería bien, bien interesante que expliquen o platiquen exactamente dónde sacaron la idea, a no ser que pues haya algo más de fondo, ¿no? Así que bien, creo yo que por hoy es todo. Por hoy ahí le vamos a dejar. Vámonos a editar y a subir. Vámonos.